Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 25. Verso 27 al 34. Se pone en pie, por favor, la iglesia. Y leemos con toda atención lo que dice la palabra del Señor. 25-27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Señor, por favor, háblanos. Dios mío, que tu voz en nuestro corazón y en nuestro espíritu haga los cambios que tú quieres que hagamos. Que tomemos, Señor, la palabra para que nosotros seamos corregidos, instruidos, bendecidos. Dios mío, porque tu palabra es vida eterna en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús hoy, Dios sea glorificado y todo el propósito se cumpla en nuestras vidas. Sean abiertos los ojos del entendimiento, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios haya sobre todo el que escuche este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. El título de hoy es: Dios quiere que asumas tu responsabilidad. Nosotros tenemos acá una historia de aquel muchacho que abre la matriz y tiene derecho a la primogenitura, Esaú. Era mellizo con Jacob y aunque, pues como mellizos, él salió primero. Jacob venía trabado del calcañar. Ahí venía peleando ya Jacob. Pero quien tiene derecho a la primogenitura es Esaú, perdón. Esaú es el mayor, es el que abre la matriz de su madre. Es el primogénito y por lo tanto tiene derecho y tiene esa bendición de la primogenitura. Primogenitura es una bendición, y voy a resumirlo así. Primogenitura es una bendición que tenía que ver con una bendición perpetua. A partir de allí iba a tener una bendición, iba a ser muy bendecido sobre la tierra y era una bendición que alcanzaba toda su descendencia. Esaú llega un día del campo con mucha hambre, muy cansado. Su hermano tiene un guiso y él dice: dame de ese guiso. Pero no hay nada gratis. El hermano le dice: yo te la vendo. El negocio más malo registrado en la historia. Una bendición enorme por un plato de lentejas. ¿Sabía Esaú cuánto valía esa primogenitura?
Posiblemente no. Gente que tiene tesoros en sus manos y en sus corazones y no saben que lo tienen. Gente, hermanos, a las que Dios, porque le ha placido, ¿a quién le plació que Esaú saliera primero? ¿Quién formó en el vientre a esos dos? Y Dios dijo: voy a permitir que Esaú salga primero. Va a tener la primogenitura. ¿Por qué no se interesó Esaú en saber el valor de lo que tenía? Porque ahí empieza entonces la responsabilidad de nosotros. La responsabilidad nuestra tiene que empezar en saber cuánto nosotros valemos, cuánto Dios nos ha dado, cuánto significa respirar hoy, cuánto significa tener salvación en Cristo Jesús. ¿Cuánto significa ser templo del Espíritu Santo? ¿Cuánto significa que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Cuánto significa ser hecho hijo de Dios? Ahí empieza nuestra responsabilidad. La responsabilidad es saber qué tenemos, porque Dios nos los ha dado. Dios no da migajas. Dios no da sobros. Dios no da cosas inútiles. Lo que Dios puso en mí es valioso. Dígalo usted esta mañana: lo que Dios puso en mí es muy valioso. Esaú, Dios lo hizo responsable. Y si sabía qué significaba la progenitura, pues entonces con mucho más razón la responsabilidad de él era no menospreciarla. Y dice: ¿para qué me sirve la primogenitura si yo me voy a morir? Esto representa a la gente que vive el momento sin importarle las consecuencias de su futuro. La gente que vive y dice: a mí me importa hoy, vivo hoy, como hoy, no me importa lo demás. Y entonces, cuando usted vive solamente hoy, desconociendo que en la vida suya hay una eternidad, desconociendo que lo que usted hace hoy trasciende, para los próximos años usted estará recogiendo lo que usted hoy sembró con sus acciones y con sus omisiones. Y estando allí entonces, véndemela. Hicieron trueque. Aquello era, acabo de decir, el peor negocio registrado para Esaú, el mejor para Jacob. Usted sabe, un plato de lentejas. Aquí estoy preparándolo. Voy a venderlo. Vamos a ver, estoy esperando la oportunidad. El mejor negocio que no le costó prácticamente nada por lo grande que representaba la bendición eterna que significaba la primogenitura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como a la gente no le ha costado nada, muchas veces la menosprecian y dicen esto de la salvación como que yo me siento igual.
yo me toco y soy el mismo pedazo de carne. Oh, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Esto fue lo que compró Jacob por un plato de lentejas. Esto fue lo que vendió Esaú por el mismo plato de lentejas. ¿Cómo salió Jacob aquel día después de que fue bendecido? Era el mismo Jacob. Era el mismo. No dice que le brillaban más los ojos. No dice que subió unos centímetros de estatura. No dice que salió más hermoso de la presencia de Isaac. ¿Cómo salió? Igual. Humanamente igual. Pero sobre él estaba activa la bendición del Padre. Yo quiero decirle en esta hora que eso es lo que pasa cuando usted viene a Cristo. Los ojos suyos de pronto son los mismos, el pelo es el mismo, el color de piel no cambia, la voz no le cambia, el tono de la voz no le cambia, pero por dentro su vida hay establecida una bendición sobrenatural que no se ve ni se puede razonar con la mente, no lo ven de pronto los otros, pero dentro de usted ha nacido, aleluya, un hombre nuevo, una criatura nueva, una bendición nueva, usted dueño de la primogenitura de Dios. Aquello era extraordinario. Jacob va bendecido y su madre ya sabe. Obtenimos lo que hicimos, lo que procuramos. Esaú regresa con lo que le había pedido Isaac. He preparado y le dice: he aquí yo he puesto por Señor tuyo. Cuando Esaú le dice: bendíceme a mí también. Pero podemos leerlo ahí. Dice: aconteció luego, el verso 30, que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le bendijo: levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Oiga, ya no lo conocía. Estaba tan desprestigiado que la voz de Esaú no era reconocido para el padre. Porque cuando tú tienes en poco lo que Dios te ha dado, hasta tu voz es desconocida en el cielo. Entiende esto, cuida esto, ama lo que Dios te ha dado, valora lo que Dios te ha dado, valora el gozo de tu salvación, porque quiero que sigas conmigo esta lectura. Mira lo que dice. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Dice la Escritura en el libro de Hebreos: y la procuró con lágrimas. Aunque la procuró con lágrimas, ya la había vendido, ya la había menospreciado. La Biblia dice
ay del que tuviere por inmunda la sangre de Cristo, el que pisoteare su sangre. Hijo, hija de Dios, despierta dentro de ti lo que significa tener a Cristo en el corazón. Despierta dentro de tu vida, dentro de tu familia, el saber que Dios es tu Padre. No lo menosprecies. Dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Y esto da a entender que Esaú no sabía lo que era primogenitura. Porque dice que 2 veces, en realidad no se acordaba. Y posiblemente el padre, por no hacer leña de su hijo, no le dijo, hijo, hoy que recuerdo tú la bendiste. Y yo te quería bendecir a ti, pero ya no te correspondía porque tú la habías menospreciado. Es decir, Jacob tuvo que ir disfrazado a recibir algo que ya era de él. Porque había un padre que olvidó lo que había sucedido entre sus 2 hermanos. No lo había suplantado 2 veces. Conscientemente, aunque cansado, pero conscientemente había vendido su primogenitura. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Yo quiero decirle, hay una sola salvación. Hay una sola primogenitura. Hay una sola bendición de Dios. Y esa bendición de Dios, por eso la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La pregunta es, ahora Dios te hace responsable. La pregunta es, ¿cómo estás cuidando tú esa salvación tan grande? El plato de lentejas se te va a presentar posiblemente una y otra vez. La fatiga y el cansancio se te va a presentar en tu vida una y otra vez para que tú menosprecies la primogenitura de Dios que está sobre tu vida. Ante el cansancio muchos flaquean. El cansancio se te une con el desánimo, el cansancio se te une con la tristeza, el cansancio se te une con la aflicción, se te va a presentar. El punto es, ¿cuánto valoras tú esa primogenitura de Dios en tu vida? Porque es todo lo que tenemos, todo lo que nos distingue. Sin Cristo, nada somos en la vida. Es todo lo que nos distingue. ¿Qué pasó con Esaú? Fue absoluta responsabilidad de él. Nadie lo engañó. Por eso el título que estoy predicando en esta hora es: Dios quiere que tú seas responsable. Y usted pasa así la escritura y las páginas de la Biblia, y usted se encuentra un rey que por la mañana ha sido bendecido, sus enemigos han sido derrotados, Dios le ha puesto como rey de la nación, es próspero, es un salmista, es un profeta,
es un hombre de Dios. Pero vuelve a ver y hay una mujer bañándose. Tráiganmela, dice. La metió a su recámara, tuvo intimidad con ella. Día después le llega una noticia: estoy embarazada. Lo primero que dice dentro de sí es: tengo que tapar esto, y yo sé cómo. Mandó a llamar a su esposo, le dio una comida, lo mandó a la casa, no se fue. El siguiente día: voy a subir de nivel, voy a embriagarlo. Lo embriagó, tomaron vino. El hombre se queda ahí. Dice: yo no puedo descender a mi casa sabiendo que mis hermanos están en guerra. Era un hombre leal, era un hombre justo. Escribió una carta, le dijo al general: póngamelo en el frente de la batalla y retírense para que muera. Lo asesinó de la forma más cobarde que se asesina, es siendo autor intelectual, sin llenarme aparentemente las manos de sangre. Y uno dice: ¿por qué el profeta no vino antes para decirle: David, ten cuidado, te veo un poco que no estás orando? ¿Por qué no vino un ángel y lo detuvo? Si era el ungido que Dios amaba. ¿Por qué no hizo Dios, dice mucho, que yo volviera a ver para otro lado? ¿Por qué tuve que volver a ver ahí? Hay gente que se lleva las manos a la cabeza y ¿por qué estaba yo ahí? Si no hubiera estado ahí, yo no hubiera pecado, no le hubiera fallado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te hace responsable. Dios te hace responsable. Tú eres el que tienes que saber y valorar lo que tienes. Ese talento, esa vida que tienes, esos años de vida que todavía tienes contigo, eres tú el que tiene que saber valorarlo. Porque el plato de lenteja y la mujer desnuda se te puede presentar en cualquier momento de tu día, de tu vida. ¿Por qué? No, no es porque soy responsable de vivir una vida para Dios todos los días y debo de saber cómo. Pero usted sigue y usted ve la escritura y usted ve a aquel discípulo al que el Señor le entrega la palabra y le dice: me vas a negar 3 veces. Y lo primero que hace el discípulo es: Señor, no acepto la palabra. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, yo no me avergonzaré. Vino una palabra de Dios, pero no nos gustan las palabras que nosotros no consideramos buenas. Nos gustan solo las palabras buenas. Me vas a negar. Señor, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que yo te voy a fallar? Y Dios, pero mire usted, ¿por qué no vino el profeta antes? Aquí el profeta estuvo antes. Y no era el máximo profeta que ha existido sobre la tierra. Pedro, te estoy profetizando que me vas a negar. No te creo, Señor. No te voy a negar. Llegan a Getsemaní y el Señor le vuelve a hablar. Yo te acabo de dar una profecía, me vas a negar. Te voy a decir cómo evitarlo. Velen y oren. Para orar hay que estar despierto, es lo que le dijo el Señor. Por eso es que le dijo: velen y oren. Hay gente que ora dormida, con mente adormecida. Por eso es que el Señor, esto es
un binomio de acciones: velad y orad. Los discípulos, ¿cómo estaban dormidos? Ellos intentaron orar. Y eso son palabras grandísimas que, aunque usted se las sepa, usted debe de reflexionarlas cada día para cuidar y darse cuenta cómo se cuida la primogenitura, todo lo que Dios ha depositado, toda la bendición. A unos 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. Yo tengo que saber, ¿sabes cuántos talentos tienes? Han pasado años y hay gente que no sabe cuántos talentos tienes. ¿Cómo multiplicarás lo que no sabes que tienes? ¿Cómo multiplicarás si no has invertido tiempo en saber? Eso fue lo que le sucedió a Esaú. Y voy a darle aquí un pensamiento de Dios sobre cuándo se estima la mayoría de edad en un cristiano. ¿Cuándo se espera que un cristiano tenga la madurez de un adulto en Cristo? 3 años. Pedro fue alcanzado en el inicio del ministerio del Señor. 3 años después estaban preparados y se les exigía comportarse como maestros. Habían sido instruidos, habían sido capacitados, habían sido durante los primeros 3 años. Ahora usted encuentra en el libro de Gálatas, la Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando se convirtió, subió 3 años a Arabia y estuvo meditando, repasando, reflexionando. Dice, no subía a los apóstoles, no subía a ningún otro, no subía a ningún otro lado. Me fui 3 años antes de empezar en pleno el ministerio. Hay gente con 7 años, ya tienen más del doble, y todavía hay que estarles enseñando los rudimentos de la palabra de Dios. La palabra rudimento significa básico, lo básico y lo fundamental. En el libro de Hebreos 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Así que una generación de cristianos maduros en 3 años debería de estar. La responsabilidad del recién convertido, esos primeros 3 años, es ser alimentado, coma y beba. Y usted va a encontrar que en esos primeros 3 años, ese cristiano es tratado de una forma tierna por el Señor, porque son los corderos, los corderitos de Dios. Después de los 3 años, se le pide que produzca leche y lana y que coma pasto sólido, comida sólida.
Dios te hace responsable de lo que tú tienes y Dios te hace responsable de tu crecimiento. Si a usted hay que estarle diciendo todavía que hay que congregarse para que se congregue y tiene 10 años, despiértese porque ya hay una responsabilidad sobre usted. Ya usted no es un niño. Usted no es un niño. La etapa de niñez en el cristiano es de 3 años. ¿Qué dice usted cuando tiene 18 el muchacho? Hay más responsabilidad sobre usted. Si no estudia a tiempo completo, entonces trabaje. Debiendo de ser maestros, a los 3 años los discípulos del Señor se convirtieron en maestros, llenos del poder de Dios y del conocimiento de Dios, porque habían sido también discipulados y responsables en comerse el alimento. Yo a veces digo, ¿cómo es que hay gente, hermanos, que viene a la iglesia no para comer alimento, sino para ver nada más qué recibe? Que Dios me sane, que Dios me liberte, que Dios ayude en mi matrimonio, que Dios me ayude en el trabajo. Y en eso se la pasan toda la vida cristiana, no empeñados en crecer, en conocer. Aleluya, estoy hablando a gente de Dios hoy, pero estoy entregándole un mensaje de Dios. Por eso se entrega mensaje de Dios aquí. Hermano, gente que siempre lo único que busca es arreglarme el problema, arreglarme la situación. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Y no son responsables con alimentar, nutrirse para crecer, porque ya tienen mayoría de edad. Y si has llegado a tu mayoría de edad como cristiano inmaduro, es responsabilidad tuya. Porque usted tiene que alimentarse en la iglesia y en Arabia. ¿A dónde se fue Pablo? Usted tiene que alimentarse en la iglesia y en Arabia. No, llegué a la iglesia, el mensaje, qué bonito, Dios nos habló. ¿Qué anotaste? ¿Qué se te quedó? ¿Qué repasaste? ¿Qué aplicaste? Para no ser oidor olvidadizo. ¿Cuánto valoras? Cierro, póngase en pie por favor. ¿Cuánto valoras tu primogenitura? Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío. He entregado, Señor, una palabra tuya a un pueblo que es tu pueblo, Señor. A hombres y mujeres que en las redes sociales, los que se quedan escuchando este mensaje es porque tienen hambre, porque tienen sed de justicia. Así es que yo te ruego que ahí también corra, Señor, tu palabra. Ahí, Dios mío, donde están en su sala de habitación, en su vehículo, donde estén en sus labores, Dios mío, sean tocados, sean alcanzados, sean, Dios mío, ministrados en su mente, en su espíritu. El que está dudando, reciba fe. El que está caminando, Dios mío, por un camino extraviado, vuelva a la senda en el nombre de Cristo Jesús. Vuelva al camino, Padre, en el nombre del Señor. En el nombre de Cristo, gracias te damos. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Gracias, Dios mío, ayúdanos a ser responsables. Esa es la oración de conclusión de este mensaje.
ayúdame a hacerme responsable de mi primogenitura. A ver, levante sus manos al Señor. Ayúdame a ser responsable de mi primogenitura, Señor. De esta salvación tan grande y de la bendición. Ayúdame a ser responsable de los 5 talentos que me has dado. Ayúdame a ser responsable de mi crecimiento. Si hay alguien hoy que necesita oración, el altar está abierto. El altar está abierto. Si hay alguien que necesita rendirle su vida a Cristo, porque sus actitudes han mostrado que ha menospreciado lo que Dios le ha dado y quiere reconciliarse con Dios, el altar está abierto. Ven a Jesús, ven al Señor, que es mejor hoy que llores en su presencia porque hay salvación. La misericordia y la gracia de Dios están aquí. La misericordia y el favor de Dios están aquí. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Bendito el nombre de Cristo. ¿Habrá alguien, habrá un hombre, una mujer hoy?